Bienvenidos a esta primera clase virtual. Hoy vamos a explicar los signos radiográficos y tomográficos de la reparación ósea, importantes para el control y seguimiento de la cavidad quirúrgica. Al final de la clase obtendrán las claves para identificar estos signos e interpretar el correcto proceso de reparación mediante la evaluación radiográfica y tomográfica. Además, los signos que probablemente conlleven a la interpretación de un proceso alterado, infectado o la persistencia o recidiva de la lesión. Como ya me conocen, soy el doctor Víctor Calderón y para el desarrollo de esta clase práctica se les hizo llegar una guía. En esta guía se han planteado los conceptos básicos para interpretar los cambios que van a desarrollarse en el proceso radiográfico esquemáticamente, tanto para la periferia como para la parte central o interior de la cavidad quirúrgica. Asimismo, se les proporcionó la ficha para la identificación de los signos radiológicos de este proceso de reparación, que nos servirá para hacer el llenado de la identificación de los signos que nosotros vamos a identificar en las radiografías de seguimiento o control de los casos postquirúrgicos. Asimismo, en esta ficha encontrarán que está preparada o diseñada para ver 3 casos. El primero, en donde encontramos los signos o identificamos los signos y los colocamos en esta parte de la ficha, ¿no? Ya sea con el nombre que la identifica estos cambios o el nombre y algunas características más que se pudieran observar. Asimismo, para la parte interna también existen los parámetros para identificar ese proceso de reparación a nivel interior de la cavidad, en la cual también vamos a colocar los cambios que vemos y también desarrollar alguna interpretación que veamos de signos que no están contemplados en esta descripción. Acá lo vemos a mayor aumento, ¿no? La primera parte para identificar, nuevamente repito, los cambios que encontramos a nivel de la periferia y que colocamos acá con alguna descripción adicional que podamos observar en la radiografía. Igual para la parte interna, acá está las apariencias A, B, C, D y algún signo que podríamos encontrar que no están descritos en estos esquemas o de acuerdo a esta descripción establecida por Murakami. Luego van a encontrar, acá lo he juntado, esta ficha, otro caso donde ustedes van a identificar de acuerdo a las radiografías que se les proporcione o a las imágenes que se les proporcione. En este caso no son las radiografías sino las imágenes que les vamos a proporcionar.
en la cual tendremos una primera radiografía que puede ser la de diagnóstico o la de la primera toma inmediatamente después del proceso quirúrgico. Luego la radiografía que se les proporciona, o la imagen que se les proporciona de una radiografía panorámica o X radiografía, la fecha, o sea, acá lo que hay que tomar en cuenta es de la radiografía inicial cuánto tiempo ha pasado, para decir cuántos meses después se le tomó la radiografía, y colocar acá los signos que encontramos. En este caso, si yo encontré que de la primera radiografía a la segunda radiografía encuentro que no hay cambios en el contorno, entonces pondré en números romanos el 1, y de repente también colocaré algún cambio que encuentre. En este caso, si es tomada a los 2 meses, de repente no va a haber cambios, y voy a encontrar, pues, de acuerdo a la clave, un 1 en romano A, ¿no? Esa es la categoría que le corresponde. Pero si la radiografía ha sido tomada después de unos meses, de repente esta condición cambia y voy a colocar de repente 3 en romano por acá, porque ha pasado ya un determinado tiempo, y de acuerdo a los signos que encuentre, pondré la C, y estableceré de repente algunos otros signos que pueda yo encontrar y se describen acá para mejorar la interpretación. Al final encontramos la interpretación radiológica del primer caso, y entonces acá se colocará que de acuerdo al seguimiento realizado al paciente, al presente caso, perdón, encontraremos que en la última radiografía, vamos a suponer que esta es la última radiografía que hemos encontrado, esta es la última radiografía, encontramos que en la interpretación vamos a poner que se encuentra en el estadio 3C, con algunos cambios o signos relevantes que ustedes pueden colocar, y después va de repente interpretándose como un proceso adecuado, o de repente por los signos encontrados que se sugiere el control a un tiempo determinado, y establecer si ese signo encontrado puede ser un signo negativo, ¿no?, de la reparación, ¿no?, o de repente un proceso infeccioso, o que no ha habido cambios, o que los cambios, que hemos obtenido de esta radiografía después de un año corresponden pues a un proceso lento de reparación, o que se ha estancado, o que pueden haber signos de infección y que se ha quedado en este estadio, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que colocar acá. Muy bien. Otra de los documentos que se les ha hecho llegar es el análisis de casos. Entonces se les ha colocado ahí una serie de casos con nombres ficticios, pero las fechas sí que tienen cada radiografía sí son reales, ¿no? Para que ustedes observen, ¿no?, los signos característicos de esta reparación, lo identifiquen, ¿no?, y vayan viendo pues cómo son esos cambios, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que lo que dice Murakami o lo que dice la literatura muchas veces no es matemática, ¿no? Los procesos pueden ser más lentos o pueden ser más rápidos, o pueden tener otras características que no las ha contemplado el autor, ¿no? Entonces nosotros ahí es donde colocamos, por eso les decía, pueden colocar signos adicionales que ustedes pueden observar y que no han sido contemplados como tal
en la guía o en la revisión de la literatura que se ha realizado, ¿no? Para este caso, ¿no? Para este caso, para este tema, en realidad, englobar todo el tema, ¿no? Entonces ahí se les ha colocado una serie de casos con los cuales ustedes van a practicar, pero en la clase de hoy vamos, por ser una clase práctica y por vía virtual, hemos visto por conveniente pasar todos estos casos, ¿no? Y dejar solamente un caso para la tarea. Y por último, se le ha colocado la tarea, o se les ha enviado un PDF con la tarea. Dice tarea número 2, porque la tarea número 1 sí lo pudimos hacer en una clase presencial, en donde van a emplear la ficha de interpretación para el primer caso, esa que tenía una secuencia de 7 radiografías aproximadamente, y su interpretación, ¿ya? Luego ustedes lo enviarán ya sea vía correo o vía EVA o por el EVA, en el formato que ustedes puedan escoger, ya sea Word o el PDF. Este es el caso que se les ha enviado para que ustedes lo resuelvan en esa guía. Como verán, hay 7 radiografías y hay 7 espacios ahí para que ustedes llenen en cada uno. Obviamente la interpretación final va a ser de la última radiografía. Esa es su conclusión. La interpretación va a ser lo último, ¿no? Muy bien, hasta aquí damos la explicación del contenido de esta primera clase.